Hoy vamos a analizar un poco cómo es el tema del cálculo del impacto impositivo dentro de un emprendimiento. ¿Sí? La idea es ver algunos conceptos básicos, ¿sí?, respecto a este impacto impositivo. Segundo, saber dónde estamos parados. Después ver cuáles pueden ser más o menos las opciones más fáciles que puede llegar a tener un emprendedor. Y después sí, cómo calcular ese impacto impositivo para cada una de las opciones y empezar a ver un poco de números y qué cosas deberíamos tener en cuenta para poder realizar ese cálculo. ¿Sí? Una vez que terminemos esto, la idea es que podamos sacar algunas conclusiones o explicar algunas conclusiones como para que las tengan en consideración al momento de hacer el emprendimiento o de asesorar a un emprendedor. Entonces, lo primero que me pareció interesante definir era qué es el impacto tributario. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del impacto tributario? Una cosa que está bastante, digamos, generalizada y que todo el mundo la tiene clara es la presión tributaria. Todo el mundo habla de la presión tributaria, la presión tributaria. La presión tributaria no es exactamente lo mismo que el impacto tributario. ¿Por qué? La presión tributaria es la que relaciona los ingresos, ¿sí?, que tiene por tributos un Estado con respecto a su PBI, a su Producto Bruto Interno. ¿Sí? Básicamente lo que logran con esto es medir la intensidad con la que un país grava a los contribuyentes. O sea, en función del PBI, de todo lo que produce un país, de toda la producción total de un país, cuánto es lo que lo graban. ¿Sí? El indicador obviamente, no es un indicador local, no es un indicador de microeconomía, de economía de todos los días. Es un indicador global de macroeconomía, ¿sí?, en el cual le da al Estado herramientas como para que pueda tomar decisiones respecto a políticas tributarias, cómo grabar, cómo no grabar, si graba más impuestos al consumo, si graba más impuestos a la renta, si graba más. Entonces, realmente, digamos, la presión tributaria que todo el mundo comenta, realmente, digamos, puede ser útil para eso, puede ser útil para definir cuáles son las políticas fiscales y cómo aplicarlas, pero digamos que no nos da el día a día, ¿sí? Lo que nos da más el día a día es el impacto en positivo, ¿sí? ¿Qué mide? Trata de estimar el efecto que los tributos tienen respecto a los ingresos de la actividad, ¿sí? O sea, el emprendedor genera una actividad, genera ingresos, ¿sí? La va remando de poquito, de poquito, de poquito, pero el punto es, ¿cuánta plata que el emprendedor genera termina en manos del Estado? ¿Sí? Acá no vamos a discutir, porque no es función del curso tampoco, ver la procedencia o no de los tributos. Si es más equitativo los tributos a la riqueza, si unos son más equitativos los tributos al consumo. Es un mix, es una discusión un poco más teórica, si lo quieren así. Tampoco vamos a discutir si la procedencia digamos, de la carga tributaria, cuál es el motivo. Nosotros sí ya lo tenemos analizado, hay algunos estudios que hicimos en EAN, en los cuales nosotros veíamos que en realidad el tema era el consumo realmente crece en valores en dólares, por decirlo así, ¿no? Para no tomar un valor, digamos, de moneda. Digamos, el gasto de Argentina crece en dólares, ¿sí? Y la única manera es tratar de hacer crecer los impuestos para pagar ese gasto, ¿sí? Entonces, cuando uno mira la composición del gasto, en el estudio lo que hicimos fue hacer un análisis de la composición del gasto sobre datos oficiales, o sea, sin tomar bandería política ni mucho menos, ¿sí?, sino un estudio netamente tributario, en donde decíamos, che, resulta que yo estoy mirando que el gasto se duplicó. Bueno, tengo que duplicar la presión tributaria, o sea, tengo que cobrar más impuestos para poder pagar ese gasto. Y vemos que básicamente el gasto está hoy por hoy, ¿sí?, desde hace unos 10 años, un poco más de 10 años, porque el estudio fue hace 4 años, no sé, 3, 4 años, una cosa así, y a esa altura ya estaba duplicado. Entonces, producto del salto de los planes, producto del salto de las jubilaciones,
estas decisiones de jubilamos a todas las señoras, jubilamos, regalemos planes, qué sé yo, en algún momento toda esa fiesta se paga y la estamos pagando, ¿sí? Entonces, esta es la procedencia o no del gasto a números, digamos, a valores y a datos, ¿sí? Después, la opinión política de cada uno después dependerá de eso, ¿sí? En virtud de esto, ahora que tenemos un poco claro de qué es lo que queremos tratar de medir, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados, ¿sí? Si no sabemos dónde estamos hoy, no sabemos a dónde queremos ir, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy? El punto es cómo está Argentina hoy, ¿sí? Entonces nos ponemos a mirar un poco de números. Estos son también, de vuelta, yo normalmente trato de tomar datos, digamos, lo más ascéticos posibles, por decirlo así. O sea, datos provenientes de instituciones, estos son del Fondo Monetario Internacional, datos proporcionados por Argentina, son datos oficiales, ¿sí? En donde yo veo que la presión tributaria de Argentina, ¿sí? Para que entiendan un poco cómo es el grafiquito a la izquierda están los que más presión tienen, a la derecha los que menos presión tienen, ¿sí? Y están en orden descendiente respecto a la presión. Por ejemplo, Francia 54%, Noruega 54%, etcétera, hasta llegar a Chile al 23%. La tabla seguía, pero realmente no entraba y lo que me interesaba destacar era básicamente esto, ¿no? Todos los que están en amarillo son datos de los países, digamos, desarrollados, por decirlo así, por poner un calificativo. Los azules son los BRIC, o sea, son Rusia, China, Sudáfrica, etc. Y Brasil, perdón, también Brasil e India, que también están metidos ahí en ese grupo. Pero después tenemos pintados, digamos, todos los sudamericanos. Y Argentina está en negro como para destacarlo. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo a mirar esto y digo, realmente Argentina tiene un nivel de presión tributaria del 35%, no parece tanto, ¿sí? Comparado con otros países. Lo que pasa es que los otros países con los que lo estoy comparando, que tienen números parecidos, son, por ejemplo, Suiza o Australia, ¿sí? O el Reino Unido. Y estamos apenas, o Rusia o Japón, ¿sí? Y estamos apenas un poquitito lejos de tener un PBI como el que tienen estos buenos muchachos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer un análisis un poco más detalladito de esto, digo, a ver, ¿qué pasa con nuestros vecinos? Nuestros vecinos tienen Uruguay un 30% y Chile un 23% de presión tributaria. O sea, Chile es uno de los que menos tiene, ¿sí? Entonces, decir, che, ¿por qué están creciendo ellos y yo no? Entonces, estoy mirando que estoy ahogando, porque estos datos de pymes, ¿sí? Entonces, estoy viendo que están ahogando un poco a las pymes y allá las están liberando un poquitito. Por eso hay tantas pymes que se están metiendo en Chile, ¿sí? Cuando esto lo veo comparado, ¿sí? No tan solo el número, y acá es donde salta guarangamente la diferencia. No veo tanto el número en sí, sino el número relacionado con el PBI, ¿sí? Acá me doy cuenta de que la presión tributaria es dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura que está, digamos, en cuanto a estructura económica, que está bastante más deteriorada, ¿sí? Estos datos son de 2017, digamos, fíjense que después de esto vino la pandemia, motivo por el cual todo esto cayó, pero por eso pretendí tomar datos, digamos, que no tuvieran, que estuvieran directamente relacionados con pandemia, ¿sí? O afectados por pandemia. Cuando uno mira esto dice, pará, pero tenemos una presión de un 35 sobre un nivel de ingresos que realmente es alto, ¿sí? ¿Qué conclusiones se sacan de todo esto? Esto es, digamos, mucho más para que se diviertan los economistas que nosotros, digamos, ¿no? Pero a ver, por lo menos para saber. ¿Qué dicen estos buenos muchachos? Que en los países de economías desarrolladas, ¿sí? Todo lo que sean impuestos a la producción son relativamente bajos, porque están en el orden del 41%, aunque la presión total es alta. Argentina, datos del Banco Mundial, ¿sí? Argentina lo califican como, y es una calificación del Banco Mundial, ¿sí? Está en la estratosfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de impuestos a la producción tiene el 106% de la ganancia neta. A ver, para que entiendan, yo puedo ganar 100 pesos, ¿sí? Y si yo pago todos mis impuestos, al Estado le tengo que dar 106. O sea, le doy
toda mi ganancia y 6 más. ¿Sí? Este es el problema, digamos, que tenemos nosotros de estructura. ¿Pero no se dan cuenta de esto? Sí, obviamente que se dan cuenta. Pero hay una relación entre la presión tributaria también, o sea, lo que nos quieren cobrar de impuestos, y lo que saben que recaudan realmente. Entonces, ¿qué pasa? Como no recaudan, obviamente si todo el mundo pagara, todo el mundo estaría perdiendo plata. ¿Sí? ¿Qué hacen? Dejan de pagar. Dejan de pagar impuestos. Evaden impuestos, dicho así guarangamente. Venden en negro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como saben que no cobran impuestos, tienen que subirlo más. Entonces decís, che, en realidad pongo 106 para que la gente pague 80. ¿Sí? Entonces, esto es un poco el tema. Y a menos cantidad de pagos, más es el número que tengo que subir. Si la gente me empieza a pagar 70, 50, obviamente yo voy a poner 110, 120, 130. ¿Para qué? Para que aunque sea alguien me pague y de los que me paguen, realmente pueda recuperar lo que necesito para cubrir mi gasto. Recuerden que el Estado trabaja al revés. El Estado tiene un gasto y tiene que cubrirlo con esto. Entonces, esta es la estructura básica. ¿Sí? Entonces, en idioma de todos los días, el Banco Mundial me dice, una pyme que pague todo, pierde. ¿Qué pasó después del impacto de la pandemia? ¿Qué pasa hoy? Bien, hoy tenemos 167 impuestos, 167, ¿sí? Que debería pagar una pyme considerando todas las alternativas posibles de impuestos, ¿sí? Me decís, bueno, qué sé yo no estoy relacionado con la industria del tabaco, por ejemplo, entonces todos estos impuestos no los pago, o todos estos impuestos no los tengo. No tengo este tipo de impuestos, no trabajo con comercio exterior, no pago este tipo de cosas. Obviamente, depende de todo el tipo de actividad. Pero la estructura impositiva argentina tiene estos 167 impuestos. De estos 167 impuestos, obviamente, quien recauda más son los impuestos nacionales, que están alrededor de un 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo decido hacer un emprendimiento en Argentina y yo de entrada ya sé que tengo, si voy a cumplir exactamente con todo, una presión tributaria prácticamente, o un impacto tributario prácticamente imposible de cumplir. ¿Sí? En números fríos, ¿sí? Prácticamente imposible de cumplir. ¿Qué tengo que tener en cuenta entonces? Vamos a apuntar a cuál es la estructura básica con la cual vamos a estar trabajando. Nosotros recuerden que cuando hablamos de tributos y todo este tipo de cosas, decimos que tenemos impuestos, tasas o contribuciones. Los impuestos son todos aquellos que yo pago y no tengo ninguna contraprestación a cambio. Las tasas es aquello que yo pago y realmente tengo una contraprestación directa. Y las contribuciones son aportes futuros aportes que hace el usuario para inversiones futuras. ¿Sí? Hacer una nueva línea de subte, una autopista, pagar, ese tipo, de cosas son las que entran dentro de contribuciones. ¿Sí? Si me voy a los impuestos nacionales nada más, dijimos, los nacionales son, vamos a agarrar la parte de impuestos sobre todo. ¿Sí? Bien. Si me voy a los nacionales, ¿sí? Tengo 43 impuestos. ¿Sí? Si además de eso agarro los locales, que el grueso de los locales está por ahí por ingresos brutos, tengo 39 más. Y si agarro todo el resto, tengo 85 más. Y ahí sí ya llego a los 167 famosos. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, impuestos nacionales y locales, debiera analizar por lo menos los básicos. ¿Sí? Y respecto a las tasas, ¿qué me cobran los municipios? ¿Sí? Porque normalmente cada uno de los municipios, independientemente de eso, después te cobra algo. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando con estos municipios respecto a lo que me cobran? Y ahí pasamos sí a lo que es la estructura un poco más impositiva a la que se tiene que tener un emprendedor. El emprendedor tiene dos posibilidades: ser una persona física o tratar de constituir una sociedad. Ser una persona física se nota como Marcelo Artana, directamente. Constituir una sociedad tiene distintas alternativas, algunas más económicas, otras menos económicas. La economicidad hoy por hoy no es tan complicada.
Hay mucha gente, tenemos también sociedades unipersonales que podemos llegar a generar, o sea, más problemático por ese lado. Lo que sí por ahí no vamos a hacer es una sociedad anónima porque tiene un costo estructural importante, un costo de mantenimiento de estructura importante. Hacer actas, reuniones, cosas, o sea, necesito soporte para hacer eso. ¿Sí? Sí, por ahí, hoy por hoy, lo que mucha gente dice es hagamos una SAS. Están enamorados de la SAS. ¿Sí? Hagamos una SAS, es Sociedad por Acciones Simplificada, que es una mezcla entre una unipersonal y una sociedad anónima. ¿Sí? Es una mezcla así un poco rara. Que en realidad, digamos, lo que es este tipo de sociedades, decían, simplificar algunos tipos de cosas, ¿sí? Operativos. ¿Sí? Es una sociedad que en una semana sale. Es mentira. ¿Sí? Hoy por hoy las SAS están tardando entre 2 y 3 meses. De hecho, es más rápido hoy en día sacar una SRL que sacar una SAS. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Básicamente porque a las SAS no les creen mucho. ¿Por qué no les creen mucho? Porque se abusó de la estructura, de esta figura, como le dicen los abogados. ¿Sí? ¿Por qué se abusó de la figura? Porque constituían SAS así a lo pavote y después las transformaban en usinas fiscales. Una usina fiscal es, a ver, más o menos para decirlo en términos llanos, una usina fiscal vendría a ser algo así como constituye una sociedad para que fabrique facturas, vendo las facturas y en realidad la sociedad no hace nada. Lo único que hace es vender facturas. ¿Sí? Entonces, esas son facturas, lo que denomina la FIP, apócrifas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que la gran mayoría de las SAS que se constituían, porque cuando surgieron realmente se constituían en una semana, 10 días, una cosa así, todas estas sociedades se dieron cuenta que la gran mayoría estaban en la base APOC, en la base de apócrifas, y entonces dijeron, muchachos, pongámosle mucho control a las SAS. Moraleja, hoy puedo tener una SRL en 10 días y una SAS en 2 meses o en 3 meses. ¿Qué me conviene? Y hago una SRL directamente. ¿Sí? Una vez que ya tengo definida la estructura esta del emprendedor, que digo, a ver, ¿cómo me voy a manejar en cuanto a tributos? Entonces, me dicen, las dos estructuras básicas que podés llegar a tener de tributos es ser monotributista o trabajar por lo que se denomina el régimen general. Ser monotributista, una persona puede realmente, no hay ningún problema. ¿Sí? Personas físicas pueden. Y la persona física también puede llegar a ser, puede estar anotada en régimen general. ¿Sí? Esto no hay ningún problema. Las sociedades, en cambio, lo único que pueden hacer es entrar por régimen general. No pueden ser monotributistas. Originalmente, hace muchos años, sí, las sociedades se podían hacer monotributistas y en un plumazo, en el 18, si no me equivoco, limpiaron todo un tema de decir, a ver, si sos una sociedad, no sos un tipo que está arrancando, entonces, listo, o te constituís como sociedad y apuntás arriba, o seguís por la tuya y seguís abajo. ¿Qué es lo que implica ser monotributista o régimen general? Lo primero que implica cuando yo soy monotributista, tengo un régimen sencillo y, digamos, según lo que vende la FIP, relativamente fácil de trabajar. ¿Sí? Relativamente fácil de trabajar porque se liquida dentro de todo bastante fácil. Dentro de todo bastante fácil, tiene sus bemoles. Te lo vendían originariamente como evites el contador, anotes en monotributo y haga usted todo solo. ¿Sí? Ya vamos a ver que dista mucho de lo que es la realidad esto. ¿Sí? Y que te incluye básicamente en una cuota que vos pagás por mes, incluye el impuesto al valor agregado, IVA, incluye ganancias, incluye la jubilación y además una obra social. Entonces, ¿qué dicen? Che, con este paquete de 4 cosas básicas para que alguien trabaje, le cubro la parte operativa, IVA y ganancias, le cubro la parte de jubilación, ¿sí? Para que aporte para su jubilación, y además le doy una obra social. ¿Sí? Linda, buena, más o menos. Nosotros sabemos que las obras sociales de monotributistas por ahí son algunas complicadas, no los aceptan del todo bien, porque los tienen prácticamente por debajo del menor de los planes, pero dentro de todo funciona. ¿Qué limitaciones tiene? Si yo estoy en tema de servicios, puedo facturar en el año, ¿sí? 2.600.000 servicios, y si yo vendo cosas, 3.700.000. ¿Sí? Entonces, esta es la limitación básica, por decirlo así, que puede llegar a tener un monotributista. ¿Qué es lo que pasa?
Una vez que tengo cubierto esto, vos decís, listo, ya lo tengo. Está bien, pero no es siempre un año, no es el año calendario, ¿sí? En realidad el monotributista va acomodando su categoría. Hay un montón de categorías, desde la A hasta la K, o desde la A hasta la H si es servicios, y va acomodando lo que paga en función del nivel de ingresos que tiene, ¿sí? Ese nivel de ingresos lo va ajustando, siempre es un año flotante cada 6 meses. Lo reajusta cada 6 meses y siempre es un año flotante. O sea, de enero a diciembre, por ejemplo, de enero a diciembre del 20. Después, de julio del 20 a junio del 21, ¿sí? O sea, del 7 hasta el 6. Después, de enero, lo que va a ser ahora fin de año, de enero del 21 a diciembre del 21. Y así voy, digamos, ajustando el tema. ¿Qué pasa? Comparando esto mismo con régimen general, digo, bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo estoy en régimen general? Tengo que liquidar el IVA. Liquidar el IVA implica todas las facturas que yo, digamos, perdón, todas las facturas que yo emití, esto genera lo que se llama el débito fiscal, todas las que yo compré, genera el crédito fiscal, ¿sí? Saco la diferencia del IVA entre lo que vendí y lo que compré, y esa diferencia del IVA se la tengo que pagar al Estado, ¿sí? Ahí estoy haciendo una simplificación muy guaranga, ¿no? Pero más o menos para que tengan ustedes una idea. ¿Cómo trabaja ganancias? Ganancias también hay que liquidarlas. Ganancias personas jurídicas o ganancias, digamos, de personales, en este caso, digamos, que trabaja en relación como si fuera una empresa, se liquida anualmente. Con esto no tengo mayor inconveniente. Tiene sus bemoles también, tiene cómo liquidar. Si tengo una sociedad, tengo que haber armado un estado contable, un balance, para poder cargarlo digamos, como persona jurídica. Si yo fuera un unipersonal, puedo tener ingresos, lo que se denominan ganancias de tercera categoría, ¿sí? Puedo tener ingresos y liquido en función de eso, pero voy a liquidar como todos mis ingresos personales, ¿sí? O sea, esto va a implicar que puedo deducir algunas cosas, digamos, tiene, digamos, algunas que otros demás. Con respecto a la jubilación, la alternativa que tengo en régimen general es inscribirme en autónomos. ¿Qué es lo que pasa? Autónomos siempre es mucho más caro que la jubilación común que podemos llegar a tener. Y por último, la obra social. Cuando nos vamos a régimen general, me dicen, che, ¿qué obra social tengo? No tengo. Y este es el problema grave cuando llego a régimen general. Che, pero yo me pongo una sociedad y resulta que no tengo cobertura, ¿sí? Originalmente yo era monotributista, ahora me pasé a régimen general o me obligaron a pasarme, digamos, a alternativas de ese tipo. Estoy en régimen general y me quedé sin obra social. ¿Qué tengo que salir? Corriendo a contratar una prepaga, ¿sí? A ver, son costos que el emprendedor va a tener y que los tenemos que considerar. Una vez que terminamos esto, que son los básicos, digamos así, por decirlo así, digamos, los que seguro voy a tener a nivel operativo en nacionales, paso a lo que son impuestos locales. El impuesto local por excelencia es ingresos brutos. ¿Qué es ingresos brutos? Básicamente, que me dice, usted realiza cualquier actividad comercial, empresaria, civil, profesional, oficio, lo que fuera que vos hacer. ¿Tiene fin de lucro? Si usted quiere ganar plata y dentro de Argentina, sí, bien, pague, ¿sí? Pero, ¿qué me dicen? Tanto sea monotributista como régimen general, ingresos brutos voy a pagar. Hay algunas excepciones muy contadas con los dedos de la mano, pero normalmente pago. ¿Qué ventaja tengo si soy monotributista? Si soy monotributista, tengo la posibilidad de entrar en lo que se denomina régimen simplificado, ¿sí? Que es parecido al monotributo. ¿Qué dijeron los muchachos de ingresos brutos? Che, me doy cuenta que el Estado, a toda la gente que cobra poquito, ¿sí? O que tiene poquitos ingresos, les cobra un monto fijo. Hagamos lo mismo, ¿sí? Entonces, las principales jurisdicciones como Capital y Provincia de Buenos Aires se copiaron, por decirlo así, del monotributo y, digamos, te dan la posibilidad de hacerlo así. Hay varias de estas, digamos, que se copiaron, digamos, varias provincias, pero es básicamente donde podemos llegar a trabajar usualmente, que es Capital o Provincia de Buenos Aires, digamos, están sí o sí. ¿Por qué? Porque la otra alternativa de régimen general es liquidar ingresos brutos. ¿Cómo es liquidar ingresos brutos? Liquidar ingresos brutos implica a todos los ingresos que yo tuve, como ingresos, sí, los mismos que teníamos en IVA, ¿sí? Todo lo que la empresa facturó,
¿sí? A todos esos ingresos que yo tenía, le calculo un tanto por ciento y eso se lo doy al fisco local. Fisco local implica rentas de capital, implica ARBA, implica rentas de Córdoba, implica el API, o sea, cualquiera de las rentas, digamos, que podemos llegar a tener. Esta es una modalidad. ¿Cuándo aplico ingresos brutos? Así, peladito como está. Cuando yo trabajo en una sola jurisdicción. O sea, yo estoy trabajando en capital, me muevo en capital, mis clientes son de capital, pago ingresos brutos en capital. Lo mismo si tuviera en provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa cuando yo trabajo en más de una jurisdicción? Como se denomina. O sea, en más de una provincia. No le llamamos provincia porque en realidad hay territorios nacionales, digamos, capital federal y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando trabajo en más de una jurisdicción? Cuando trabajo en más de una, me dicen, ah, pero entonces usted no está exactamente dentro del ingreso bruto, sino que está dentro de lo que se denomina convenio multilateral. ¿Sí? Convenio multilateral tiene una liquidación parecida, nada más que en lugar de pagarle a los fiscos, le pago a la FIP. Y la FIP dice, a ver, muchachos, yo reparto la plata. Entonces, cuando tengo varios fiscos, para no volverme loco haciendo 17 millones de liquidaciones, se la liquido a la FIP y la FIP se encarga de repartir la plata. ¿Sí? Le pago a la FIP y la FIP reparte la plata. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá en ingresos brutos? Lo más importante a tener en cuenta son las alícuotas. ¿Por qué? Porque cuando yo desarrollo una actividad, lo primero que hago cuando arranco es definir qué actividad voy a desarrollar, ¿sí? Como emprendedor. Entonces, cuando yo desarrollo una actividad, me tengo que fijar, primero, si está grabada, si no está grabada, si está exenta, lo que fuera, pero además tengo que ver si hay alguna actividad parecida. ¿Por qué? Me decís, tengo dos actividades que son muy parecidas. Nada más que esta paga el 3% y si en cambio la meto en esta otra, paga el 5%. No, pará, metete en la del 3%. ¿Sí? Es algo que el emprendedor tiene que tener en cuenta cuando arranca o que nosotros lo tenemos que asesorar al respecto cuando arranca. ¿Sí? Una vez que terminé, digamos, de hacer esto, ¿qué hago? Liquido entonces convenio multilateral. Convenio multilateral también se aplica en el caso, que esto, digamos, es poco conocido por la mayoría de los emprendedores, en el caso de que venda por internet. Me dice, pero estoy vendiendo por internet, yo no estoy vendiendo en ningún lado. No, acabas de vender en todo el país. ¿Sí? Entonces, guarda con esto del tema de la venta por internet. Fíjense que en todos los casos estábamos hablando de ventas a nivel de Argentina. Si ese buen señor llegara a vender algo a nivel internacional, ya no paga ingresos brutos, ¿sí? Ni ingresos brutos ni convenio, y tengo que ver, digamos, cuál es mi situación respecto al tema del IVA. Seguramente, digamos, tampoco lo voy a tener, ¿sí? Entonces, trabajar con comercio exterior, que era justo una cosa que estábamos charlando recién con María, era una cosa más o menos interesante. ¿Qué otra cosa puedo llegar a tener? Bienes personales. Bienes personales no es, por decirlo así, un impuesto seguro que voy a tener con la actividad. ¿Por qué? Porque impuestos personales mira a las cosas que tiene la persona a su nombre o, en otro caso, la sociedad a su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Bienes personales, puedo llegar a tener muchos bienes o no puedo llegar a tener nada. ¿Sí? ¿Cómo lo mido? Hoy por hoy, por ejemplo, paga bienes personales todo aquel que supere los 2 millones de pesos de bienes, sin considerar obviamente la casa habitación. La casa habitación hasta un monto de 18 millones, pero bueno, más o menos para que tengan ustedes una idea. Entonces, si quitando la casa, si del resto de los bienes tengo 2 millones, entonces debería pagar ingreso bruto. Pero te salta uno y me dice, perdón, yo tengo un auto. Y hoy por hoy los autos valen... Sí, este es el problema que tenemos hoy por hoy. Ese número de 2 millones quedó muy corto. ¿Qué está haciendo hoy por hoy el gobierno? Entre gallos y medianoche se está tratando de impulsar rápidamente un proyecto de actualización, porque actualizaron el resto de las cosas y no actualizaron esto. Entonces están queriendo actualizarlo para llevarlo a 8 millones, que eso sí tiene un aspecto un poco más razonable. ¿Sí? Bienes personales es algo que sí se debiera liquidar, ¿sí? O sea, sí es relativamente trabajoso para liquidar. Y si tengo una sociedad, me dice, no, pero yo soy sociedad, no tengo bienes personales. Sí, tiene lo que se denomina acciones y participaciones, que en este caso también está pagando bienes personales. Paga muy poquito, pero paga. ¿Sí? Otra de las cosas que suelo tener y que está un poco por ahí, digamos, omitida, ¿sí?
normalmente lo ponen como el gasto bancario, ¿sí? Es lo que se denomina impuesto de débitos y créditos bancarios. ¿Cómo funciona el impuesto de débito y crédito bancario? Es el 0,6%. Me dicen, claro, es muy poquito. 0,06. Claro, 0,06. Cuando yo muevo 100 pesos, prácticamente la aguja no se me mueve. Cuando yo muevo 100.000 pesos, la aguja se me empieza a mover. Cuando vendo 1.000.000, tengo un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el 0,06. Bueno, cada vez que entra o sale plata de la cuenta. APA. ¿Sí? Cuando entra o sale. Entonces me dicen, gordo, pará. Entonces no es el 0,06, es el 0,12. Sí, en realidad es el 0,12. ¿Qué es lo que pasa con este impuesto de débito y crédito bancario? Tiene, por decirlo así, tres alternativas posibles. Una de las alternativas es que si el contador que tienen fue prolijo, al emprendedor dice, mira, primero anotate como pyme. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, terminaste de hacer tu inscripción, ya todo listo, sí, anótate como pyme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como pyme es una calificación que da la Secretaría de Comercio, digamos, que me dice, por ejemplo, una empresa que factura entre tanto y tanto, qué sé yo, entonces me califican como micro, pequeña o mediana empresa, ¿sí? Según un escalafón que tienen ellos, que gracias a Dios se pusieron de acuerdo hace poco, porque ellos tenían uno, el otro tenían otro, el otro tenía otro, entonces hace poco unificaron todos los criterios y dijeron, muchachos, se mide así. Entonces, hago la gestión, digamos, la puedo hacer a través de la página de la FIP, también no tengo que hacer ninguna gestión en secretaría, hago toda la gestión y automáticamente ya me califican, automáticamente no, porque tardan un poquito, pero después me califican como pyme. ¿Qué ventaja tengo como pyme? Como pyme tengo la ventaja de que me puedo llegar a tomar todo ese impuesto de débito y crédito bancario que tengo en mi declaración de ganancias. Entonces me dicen, wow, qué bueno, me puedo tomar todo eso en ganancias. Yo digo, pará, pero yo soy monotributista. ¿Y esa plata a dónde va? A la basura. Me lo están reteniendo y saludos cariñosos. Segunda alternativa, ¿sí? Que yo sea una empresa común y corriente que no califico como pyme. Si no califico como pyme, me dicen, che, te puedes tomar hasta el 33% de esos impuestos débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de ganancias. Y lo otro es que si sos pyme, me tomo el 100%, entonces como pago a cuenta de ganancias. Entonces tengo tres extremos. O no me puedo tomar nada, o me tomo el 33%, o me tomo el 100% para ganancias. Pero así todo, ¿qué me dice? Cuando lo quiero poner en ganancias, me dicen, Macanudo, ningún problema, póngalo acá, pero no le puede quedar saldo a favor. O sea, pará, me estás reteniendo plata. Yo le imputo la declaración jurada, pero esa plata que imputé por débitos y créditos bancarios no me puede dar saldo a favor. No. ¿Y qué hago con lo que me sobra? Lo pierde. Entonces, a ver, no siempre es un impuesto que realmente se compense. Porque te lo venden como, pero usted lo puede tomar a cuenta. Sí, lo puedo tomar a cuenta, hasta ahí nomás. ¿Sí? Porque en la vuelta de la esquina se me acaba. Después, ¿qué tengo? Después tengo otros tipos de impuestos que yo pago. ¿Sí? Pago, por ejemplo, impuesto país, pago tasa de exportación, pago lo que se denomina impuestos al trabajo, pago tasas, que esto va a definirse en función de cada operatoria que pueda llegar a tener una persona. Entonces, con toda esta estructura, ¿cómo empiezo a hacerle los números a un emprendedor como para saber a ver qué le conviene? Yo jugué un poco con el tema de números y dije, a ver qué pasa, digamos, si empezamos a definir ingresos. ¿Cómo fue que lo definí? Yo definí ingresos mensuales, que es la primera columna que está acá en ingresos mensuales, 50.000, 100.000, avanzando de a 50, como quien diría. ¿Y cuánto representa esto anualmente? ¿Sí? Y después que dije, bueno, de compras, el señor también tiene, ¿sí? Mes a mes las compras y cuánto representa anualmente. ¿Qué dije yo? Yo sospecho que el señor remarca con un 50% o con un 100%, como lo quieran ver, 50% del precio o 100% del compra, para el caso lo mismo. ¿Sí? O sea, compra 25 y lo vende a 50. Bien. ¿Qué pasa con monotributo? Con esta estructura. Monotributo, recuerden, incluía IVA, ganancias, obra social y jubilación. Con un nivel de facturación de 600.000 al año, ¿sí?
yo estoy pasando en la categoría C, que en servicios pago 3.300 y pico y en ventas pago prácticamente lo mismo. ¿Sí? De ingresos brutos, ¿qué es lo que pasa? Entro en régimen simplificado, pago 1.500 pesos. En realidad pago como 3.000 pesos, pero lo pago bimestralmente, con lo cual mensualmente son 1.500. Y si llegara a estar en provincia de Buenos Aires son 600 y pico. ¿Qué quiere decir? Que puedo estar entre 4.000 y 5.000 pesos en caso de servicios y estar pagando, digamos, básicamente el tema, digamos, de la diferencia, digamos, con respecto a ingreso bruto de provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Lo marqué acá al costado como para que tuvieran ustedes una idea de más o menos cuál era la diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando duplico, cuando me voy a 1.200.000 por año? Ahí ya estoy en categoría E. ¿Sí? Ahí ya estoy en un número total de entre 7 y 8.000 pesos. ¿Qué pasa cuando sigo avanzando? Cuando avanzo y me voy a 150.000 pesos por mes, 150.000 pesos por mes, para que ustedes tengan más o menos una idea, es un negocio chiquito. Un negocio chiquito debiera estar facturando más o menos entre 150, 200, hasta 300. O sea, todo el rango que aparece acá abajo es negocio chiquito. ¿Sí? 150 sería una cuestión relativamente razonable. ¿Sí? Si yo estoy en 150 mensuales, implica 1.800.000 al año, que implica pasar a una categoría G. Pero ¿qué pasa? Me voy de ingresos brutos del régimen simplificado de Cava. Cava no tiene la misma estructura que Capital, motivo por el cual me caigo, como quien diría, o sea, me voy de la estructura esta. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando sigo facturando un poco más, me voy a 250.000 pesos, 3 millones, me voy del régimen simplificado, o sea, me voy de monotributo. Si yo hago servicios. Si yo hago ventas, puedo seguir. ¿Sí? Recuerden que servicios era hasta 2.700.000 y 2.700.000 creo que puse. ¿Sí? Acá. No, 2.600.000, perdón. 2.600.000 y 3.700.000 el tema de ventas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que acá prácticamente me voy de acá y si me voy un poquitito más a 3.700.000, terminé acá en 3.600.000, si me voy un poquitito más, incluso me voy de monotributo. Pero acá ya quedo en servicios excluido de monotributo y termino pagando 20 y pico de miles de pesos, 28.000, 30.000 pesos casi, digamos, de lo que sería en ventas. ¿Sí? Con lo cual el monto parece alto, pero tenemos que compararlo contra el régimen general. ¿Qué pasa en el régimen general? ¿Cómo hago el cálculo del IVA que está ahí? El cálculo del IVA juega como decir, a ver, tuve una venta de 600, mi costo fue 300, la diferencia son 300, entonces en función de eso calculo el IVA. ¿Cómo calculé las partes de la estructura de ganancias? Ganancias tiene una estructura rara a partir de este año porque tiene escalas graduales que van del 25, del 30 o 35%. Para el número que estamos poniendo acá, la escala correspondiente a esta es el 25%, entonces ahí va en función directa. ¿Qué pasa con autónomos? Autónomos opté por poner lo que le cobrarían a alguien de servicios. ¿Sí? Si soy socio de una sociedad o figuro como administrador, todo ese tipo de cosas así, puedo estar entre 7.400 y 16.300. Opté por la más barata de todas. Y en obra social lo que hice fue comparar lo que vale una prepaga, lo que vale un, no sé, nivel de 210, una cosa así, que son entre 8.200 y 12.700, puse 10.500 que es el promedio. En ingresos brutos de Cava consideré un 3% y en ingresos brutos de provincia de Buenos Aires consideré un 5%. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo tener? También es que tenga por convenio donde hice un promedio de estos dos valores. Entonces resulta que digo, a ver, para los niveles más altos, ¿sí? Si yo tengo un negocio que vende, ¿sí? un emprendedor que va a vender cosas, ¿sí? Resulta que tengo cerca de 30.000 pesos cuando para el mismo nivel de ingresos a este buen señor le corresponden casi 100.000 pesos para pagar en concepto de régimen general.
A las claras, uno llega a la conclusión de decir, ahora entiendo por qué todo el mundo se quiere meter en monotributo. ¿Sí? Porque pago la tercera parte de lo que tendría que pagar. Si yo tendría que pagar todo lo que tengo abajo, ¿sí? Entonces yo tendría que cubrir todos los mismos servicios que tiene monotributo, por régimen general pagaría 3 veces más. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando la empresa es chiquita, cuando tengo un emprendimiento, cuando estoy arrancando, tengo que arrancar como monotributista. A ver, lo más recomendable es arrancar como monotributista. ¿Sí? Habiendo considerado que IVA, ganancias e ingresos brutos, que son los 3 pilares básicos con los cuales puedo llegar a empezar a trabajar. ¿Sí? Además de la jubilación y además de la obra social, porque este buen señor tiene que seguir trabajando y si se enferma lo tengo que atender de alguna manera. Entonces, son coberturas básicas que sí o sí debería tener. Entonces, y aparte, digamos, el tema de autónomo no es algo que yo pueda elegirlo. Cuando estoy en régimen general, no es optativo, sino que es obligatorio. ¿Sí? Entonces, lo único que es optativo es la obra social, que antes la tenía en monotributo y ahora dejaría de tenerla si pasó a régimen general. ¿Cuál es el problema que tengo como régimen general? Como régimen general, el problema que tengo es que, a ver, ¿por qué me voy a meter en régimen general? Porque a lo mejor no califico como monotributo. El monotributo no se guía solamente por ingresos, sino que además tiene algunos tipos de pautas físicas. ¿Sí? Pautas físicas le llamamos, que en realidad no son tan físicas, porque uno, por ejemplo, es el alquiler, otros son los metros cuadrados que puede llegar a tener y otros son el tema de la energía eléctrica. Entonces, generalmente se dice pautas físicas o otros parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se puede guiar, por ejemplo, por el tipo de actividades o por la cantidad de actividades. Si el señor tiene 4 actividades, no puede ser monotributista. Bueno, pero no puede ser monotributista. Si tiene 4 unidades, o sea, unidades generadoras de ingresos, a eso se refiere, tampoco puede ser, pero tengo 4 departamentos en alquiler, no puede ser monotributista. Entonces, entras por régimen general, cuidado. ¿Sí? Entrar por régimen general implica pagar IVA, pagar ganancias, pagar autónomos, ponerle que no quieras pagar tu obra social, y también pagar ingresos brutos. Entonces, cuidado al momento de hacer estas cuentas, digamos, que son difíciles de considerar. ¿Sí? ¿Es lo único que yo tengo? No. Lo otro que normalmente los emprendedores, en virtud de lo que son el tiempo de experiencia, digamos, de haber estado con esta buena gente, lo otro que quieren normalmente es, emprendedor, ¿qué hace? Yo la hago toda. ¿Sí? Yo la hago, yo lavo, plancho y cocino, poco menos. ¿Sí? Yo voy, hago las facturas, saco las copias. Después me doy cuenta que no me da el físico para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que normalmente quiero después? Contratar a alguien. Entonces viene la famosa pregunta, contador, ¿cuánto me sale contratar a alguien? Y ahí vienen todos los otros costos laborales, por decirlo así, o los impuestos laborales que puedo llegar a tener. Lo que tomé como referencia, digamos, para hacer este cálculo así, digamos, por lo menos estimativo, es empleados de comercio. ¿Sí? ¿Qué es lo habitual que puede llegar a tener un emprendedor? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Bien, ¿cuál es el sueldo en mano, más o menos, de un empleado de comercio? Está promediando los 60.000 pesos. Depende mucho de las categorías, depende de qué haga, qué no haga, si tiene otros adicionales o no, pero básicamente es esto. ¿Sí? Para tener en mano un sueldo de 60.000 pesos, aproximadamente, tiene que tener un bruto de 75. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque siempre tengo acá las retenciones. El bruto es lo que normalmente me pagan como general y de eso después me hacen todas las deducciones, ¿sí? Todas las retenciones que se denominan correctamente y en función de eso llego al valor neto o al valor en mano. ¿Sí? En mano o neto es lo mismo. Bien. ¿Cuánto tengo de cargas? Entonces, cuando yo me veo las cargas, resulta que detecto, momento, de cargas nada más, tengo otros 65. Lo que yo le pago en mano son 60, pero de cargas, o sea, aportes, retenciones, o sea, toda la gama de cosas que puedo llegar a tener ahí adentro, o sea, la parte que tengo que depositarle del empleado, de su jubilación y todo ese tipo de cosas, más la parte que paga el empleador, ¿sí? Todo eso suman 65 más. Quiere decir que de entrada nada más tengo 125. ¿Sí? ¿Es lo único que tengo que considerar? En realidad no. Debería considerar la parte proporcional del aguinaldo. Ahí les puse a la derecha más o menos de dónde sale. ¿Sí? Es el 8.33%.
Además, el primer año le debería calcular el tema de las vacaciones. Entonces, ¿qué hago? De los días de vacaciones que le pago, los días de vacaciones se calculan, lo estoy calculando sobre el total, digamos, que el señor va a cobrar. ¿Por qué calculo todo con cargas? Y porque después a cada uno de estos le tengo que calcular cargas. Así que para no ponerlo duplicado, lo calculo sobre el total. Las vacaciones tienen un plus vacacional. Fíjense que en lugar de dividirlo por 30 días, lo divido por 25 días. ¿Sí? Saqué cuánto es el monto de vacaciones, lo dividí por 12. ¿Para qué? Para saber cuál es el valor mensual. Entonces tengo 10.000 pesos de aguinaldo, 3.000 pesos correspondientes, 2.900 y pico correspondientes de vacaciones. Licencias pagas. ¿Qué es lo que paga? Es decir, 22 días al año, sí, porque tengo 10 días por examen, más un día por cada mes que el empleado puede faltar y así todo no se le considera. ¿Sí? Entonces, en realidad, tengo 12 meses, tengo 12 días, más 10 días de licencia, digamos, habituales, tengo 22 días al año. ¿Sí? 22 días al año implican 7.000 y pico de pesos más, que también lo estoy considerando ahí. Y después tengo la previsión por despido. La previsión por despido es algo que tengo que considerar. Puede llegar a ser, ¿sí?, que esta persona realmente yo la tenga que despedir. Si la tengo que despedir, les puse digamos, un número ahí para que ustedes tengan una idea, ¿no? Este número es real, para que ustedes tengan una idea. Sobre la base, para que el señor cobre 60 en mano, que es lo que establece empleado de comercio, y tener un bruto de 75, con un bruto de 75, después de un año de trabajo, no, ni dos, ni tres, ni cuatro, después de un año de trabajo, yo le tengo que pagar 293.000 pesos si no le doy preaviso. Y si sí le doy preaviso, o sea, le aviso un mes antes de echarlo que lo voy a echar, le tengo que pagar casi 212.000 pesos a este buen señor. Estos son los costos. Yo entiendo, digamos, que uno siempre lo mira desde el lado del trabajador y desde el lado del punto de vista social, pero ahora estamos desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del emprendedor que quiere hacer algo, y decís, pará, si yo tengo que echar a alguien de acá a un año, tengo que pagarle casi 300.000 pesos. ¿Sí? O sea, en valores de todos los días, ¿sí?, era casi el ingreso mensual. O sea, todas las ventas de un mes se me las llevaría un trabajador, si yo lo tengo que despedir. Si yo a los 125 que tenía sumo todos estos prorrateos que tengo extras, lo único que hice fue agarrar los 293 y prorratearlos, digamos, entre todos estos meses. Entonces, si yo a todo esto se lo sumo, llegaría a 170.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le voy a decir, a ver, quiero contratar a una persona y le quiero pagar 60. Bien, considera que la persona esta te puede costar casi multiplicar esos 60 por 2.85, si quieren redondearlo por 3. ¿Sí? Por alguna cosa que nos estemos comiendo por ahí, digamos, de algún extra que nos estemos comiendo que no nos dimos cuenta. ¿Sí? Son estos en teoría, pero pónganle que surge un nuevo de no sé qué sé yo. Y así todo, por ahí, no lo puedo echar. Hoy por hoy no estoy pudiendo echar gente, por ejemplo. ¿Sí? Salvo causa justificada y está bastante trabada la cosa. ¿Sí? Me conviene más llegar a un arreglo que cualquier otra cosa, pero el arreglo va a ser ¿qué? Un número parecido a esto. ¿Sí? O sea, multiplicar por 3 el valor este. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, decís, pero resulta que yo estoy mirando que multiplicando por 2. Si quieren 2.5, ¿sí? Si quieren 2. No sé, o 2.85 o 3, por más que yo no multiplique por cualquier valor de estos, resulta que yo me doy cuenta, o por 2, si quieren, vamos con todo el prorrateo este mensual no lo sacamos, me quedo con el de arriba nada más, ¿sí? Multiplico por 2 y pico, ¿sí? Si yo miro esto, digo, y tengo que tener muchos ingresos. ¿Por qué? Porque con 300.000 pesos, el señor se me va a llevar 125. ¿Qué ingresos tengo que tener como para poner a alguien en blanco? ¿Sí? Esto es un trabajador con todos los aportes y todas las cargas al día. ¿Qué pasa? Sale caro. No todo el mundo puede tener empleados. Este es el problema. Entonces, a la hora de hacer cuentas para un emprendedor, este es el número que tiene que mirar. No cuánto le paga. ¿Cuánto me cuesta en total este trabajador?
¿sí? En total me cuesta esto. Aguinaldo le tengo que pagar, le voy a tener que pagar. Vacaciones le voy a tener que pagar, le voy a tener que pagar. La licencia le voy a tener que pagar, la voy a tener que pagar. A lo sumo, si quieren, podemos quitar la previsión por despido. ¿Sí? Pero todo el resto está incluido. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Qué conclusiones sacamos? De todo esto, las conclusiones que estamos viendo es, a ver, los tramos inferiores de ingresos, sí o sí, tienen que estar regidos por el régimen simplificado. ¿Sí? Es lo más conveniente para el emprendedor o para la persona que está arrancando o para la empresita que está arrancando, para lo que fuera. ¿Sí? Entonces, esta persona sí o sí no le queda otra que trabajar por ahí. ¿Por qué? Porque implica pagar un tercio de lo que le correspondería pagar, en números generales, en números globales, así, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dijimos, hay que ver si puedo ingresar o incluso si no me echan de ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo declarar, sí, tengo estos ingresos, cuando en realidad tengo ingresos más grandes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de la mayoría de los emprendedores no es negrear, vamos a decirlo así clarito, ¿sí? Muchos emprendedores negrean, ¿sí? Venden en negro, venden sin comprobante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no son ordenados. ¿Por qué digo que no son ordenados? Porque si yo soy ordenado, ¿qué digo? Listo, compré 100 en blanco, vendo, supongamos que cargo con el 100%, vendo 200 pesos. Me quedo con 100 de diferencia. Primero, tengo que tener alguna diferencia, si no, ¿de qué vivo? ¿Eh? Pues lo primero que tengo que hacer es eso. Segundo, si yo compré 200 más en negro, puedo tener ingresos por 400 más en negro. ¿Sí? No hay ningún problema. El problema es cómo vendo. Hay mucha gente que te dice, no, 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 yo estoy vendiendo en negro porque la verdad que no quiero nada con el Estado. ¿Y cómo estás vendiendo? Con Mercado Pago. Es blanco eso. Entonces, el problema que tiene el emprendedor cuando llega a este punto es que confunde el blanco con el negro. ¿Sí? El blanco, ¿sí? La venta oficial es siempre la que tengo que declarar. ¿Qué puedo omitir? La venta exclusivamente en efectivo. O sea, lo que puedo hacer en negro, por decirlo así, como hablamos nosotros en la carga diaria, el negro es efectivo. Si yo cualquier cosa que estoy vendiendo no hago factura y lo cobré con Mercado Pago, transferencia, no sé qué, modo, todas estas cosas nuevas que hay dando vuelta por ahí, es blanco. Lo acabo de blanquear. Entonces, cuidado con lo que estoy haciendo en ese sentido. ¿Sí? A ver, ya lo vimos antes. Sabemos que van a trabajar en negro. ¿Por qué? Porque no podrían subsistir si no. ¿Sí? ¿Qué cosa tienen en negro? O negrean parte de las ventas, o negrean parte del personal, donde te estoy diciendo trabaja a mediodía, cuando John Rodríguez hace que trabaja el día entero. ¿Por qué? Porque si yo blanqueo la mitad del personal, 30.000 pesos le digo que trabaja a mediodía, implica bajar todo esto a la mitad. Entonces, ahí sí a lo mejor me lo puedo bancar. Entonces, no es que el tipo sea malo, es que el tipo no lo puede bancar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me puede pasar? Porque yo digo que lo pueden echar del monotributo, echar del régimen simplificado. Me decís, no, pero yo soy prolijo. Tengo las compras en blanco, las ventas en blanco, las compras en negro, las ventas en negro. Muy bien. ¿Y los gastos personales? Monotributo, una de las cosas que controla son, por ejemplo, los gastos personales. Tengan presente que la FIP tiene registrado todo, como diría la Prandi, ¿sí? Tiene registrado todo lo que yo puedo llegar a tener. ¿Qué es lo que debería ser? El ingreso que tengo de negro en efectivo debiera gastarlo también en efectivo. ¿Se entiende esto? Si yo intento ese efectivo negro transformarlo en algo blanco para uso personal mío, no sé, voy y me compro un teléfono, ¿sí? Tengo 400 lucas ociosas ahí, digo, en lugar de reinvertir, esto no suele pasar con los emprendedores porque normalmente moneda que tienen la vuelven a poner en el negocio, ¿sí? Pero supongamos que alguna vez digo, bueno, tengo suficiente plata
agarro parte de este efectivo, me voy a comprar un celular y pago el celular en efectivo. Claro, pero me hacen una boleta a mi nombre. Y automáticamente quedó blanqueado por más que yo lo pague en efectivo. Entonces viene la AFIP y me dice, venga, querido mío. A ver, usted compró un celular, hizo esto, compró tal cosa, compró tal otra, compró tal... De gastos personales, la verdad que no me cierran contra sus ingresos. ¿Sabe qué? Yo sospecho que usted está vendiendo en negro, por lo tanto, lo echo de monotributo. ¿Sí? Entonces, hay veces que quiero estar en monotributo, pero no puedo entrar, o hay veces que estoy adentro y me echan. Entonces, cuidado con ir controlando el régimen simplificado. Una cuestión que debieran hacer los contadores sería, esto para los contadores o pseudo contadores que tenemos en el grupo acá hoy, una de las cosas que tendrían que hacer es, bueno, pero es un monotributista, lo controlo en, no sé, en julio y en enero, que son los meses de recategorización, lo controlo ahí y veo a ver si cambia de categoría o no, y ya está, y no vuelvo a tocar nada. Debieran darle un resumen de su actividad mensual. Che, este mes facturaste tanto, cobraste tanto, te quedó tanto, ¿sí? 4 números, aunque sea. Pero estos 4 números debiera tenerlos para saber dónde está parado, para saber qué tan lejos está de irse, qué tan lejos está de caerse de monotributo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que en monotributo podía estar hasta los 2.600.000 pesos? ¿Sí? En servicios, por ejemplo. Si yo me voy a pasar, no tan solo me paso a fin de año, capaz que me paso en octubre. Y en octubre me fui de monotributo por números, pero yo no avisé. Y el problema es, la AFIP tampoco te avisa. Sigo facturando, sigo trabajando y la AFIP no te avisa. Y te siguen dejando y te siguen dejando y te siguen dejando. Y 2 años después te dicen, ¿sabe qué? Estamos en 2024, ¿sí? Pero allá por 2021, usted se fue de monotributo. Págueme la diferencia desde el 21 hasta el 24 de todo lo que vendió. Te parten al medio. Entonces, un buen emprendedor debiera considerar este tipo de cosas, debiera tenerlo esto en los numeritos que armo todos los meses para saber dónde estoy parado. ¿Sí? Segunda conclusión, las actividades. Recuerden, podían llegar a ser ventas o servicios. Si estoy en régimen simplificado, servicios, recuerden que se corta antes, hasta 2.600.000. Entonces, nada, tengo que tener un poquito más de cuidado ahí. ¿Sí? 2.600.000 al año, cosa que no es tanto. ¿Sí? Se corta ahí. De vuelta, aclaro, cuidado con las actividades a la hora de determinar la alícuota de ingresos brutos. Porque por ahí a lo mejor cambiando la alícuota un cachitito, resulta que tengo una diferencia muy grande. Y tener un 2-3% de diferencia respecto a facturación, realmente es mucho. ¿Sí? Hay alícuotas, por ejemplo, que pueden estar en el orden del 1%, ¿sí? Para determinado tipo de actividades, y en otras jurisdicciones están cerca del 5%. Hay 4 puntos. 4 puntos de la facturación es mucha plata. Y al emprendedor esto le cambia la vida. Entonces, cuidado con el tema de tirar plata por una mala calificación de actividades. Tercero, margen de utilidad. Recuerden que si yo remarco más, no sé, dijimos, yo compraba 25, lo vendía a 50. Si yo lo compro a 25 y lo vendo a 100, tengo mayor margen. Qué bueno, tengo mayor utilidad, claro, pero pagás más impuestos. Guarda con eso, porque pago impuestos, porcentaje sobre los 100, sí, digamos, sin el impuesto adentro, ¿no? Pago porcentaje sobre los 100, pero además pago de IVA el 21% de esa diferencia mayor. Entonces guarda porque pago más de todo tipo de impuestos. Entonces hay que armarse un pequeño Excel como para decir, a ver, ¿cuál es el margen con el cual vos trabajás? Hoy por hoy, por ejemplo, no sé, un negocio chiquitito trabaja más o menos con el 100%. ¿Sí? Entonces, lo compra a 100 y lo vende a 200. ¿Sí? Este es más o menos, digamos, el tema. ¿Qué pasa con bienes personales? De vuelta, depende de cada una de las situaciones. Tengo que ver si pagan o si no pagan. ¿Sí?
¿Van a pagar todo o no van a pagar? Si es sociedad, paga seguro, quede tranquilo, eso, digamos, ni siquiera lo miro, ¿sí? Paga poco, pero paga. ¿Me conviene anotarme como sociedad entonces o no me conviene? Y como sociedad tenés algunos pros y algunas contras, ¿sí? Algunas contras es que en algunas cosas pagas un poquitito más, como en esto. Pagas, no, digamos, no puedes entrar en monotributo, sino que te vas directamente al régimen simplificado. Entonces me decís, mira, yo ya no entro en monotributo, entonces tenés que ir a sociedad sí o sí. ¿Me conviene más yo, Marcelo Artana, o hacer una sociedad? Siempre conviene más una sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Por la responsabilidad personal que puede llegar a haber a uno. Si es Marcelo Artana, respondo ilimitadamente con todos mis bienes. ¿Sí? En cambio, de la otra manera, por ejemplo, un SRL, hasta el capital social. Entonces me decís, che, no, pará, hagamos un SRL. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, recuerden, la sociedad, digamos, conviene mucho en ese sentido. Impuestos, débitos y créditos bancarios, resumiéndolo, está bien, se podía tomar a cuenta, los pagos se pueden tomar a cuenta, puede ser que no me los pueda tomar a cuenta, puede ser que me tome el 33 o puede ser que me tome el 100. ¿Sí? Va a depender de si soy PYME o no soy. No, va a depender de cómo cerró tu situación. ¿Sí? Si vos no tuviste ganancia, lo que pagaste de impuestos, débitos y créditos no te lo puedes tomar en ningún lado. Va a gastos, o sea, va a pérdida. ¿Sí? Si tuviste algo de ganancia y no sos pyme, te puedes tomar el 33, o lo que exceda lo perdés. Y si sos pyme, te puedes tomar todo, en tanto y en cuanto tengas ganancia. Si no tengas ganancia, también lo perdés. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Con respecto a las tasas, ¿sí? Cuidado con los montos y las obligaciones. ¿Por qué? Las tasas es algo que muchas veces se dice, bueno, no, sí, hay una tasa municipal, pero eso no me importa, qué sé yo. Yo tengo un cliente que tenía esta tesitura, ¿sí? Decir, no, pero la tasa municipal, no, bueno, cuando vengan, después veo, qué sé yo. Cuando vengan, después veo, implicó un numerito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría hay determinado tipo de tasas, tasas generales, y la que normalmente te cobran todos es la de seguridad e higiene, que es la más fácil, digamos, de buscar. Hay algunas de estas que son discutidas, digamos, puedes objetarlas, pero digamos, seguridad e higiene no tenés cómo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede empezar a decir, bueno, cuando yo empiezo a mirar el tema de seguridad e higiene, me doy cuenta que seguridad e higiene por ahí tiene un mínimo de 3.000 y pico de pesos, pues decís, bueno, no es tanto. O, y acá viene lo duro, el 0,7 de los ingresos. Uno dice, para. ¿Qué pasó? ¿Tengo como si fuera otro ingresos brutos, pero de la municipalidad? Sí. Este ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, de 3.100 y 0,7 es de Avellaneda. ¿Sí? 0,7 de los ingresos. Bueno, pero yo vendo, supongamos, en provincia de Buenos Aires y en capital. ¿Sí? Vendo, no sé, 1.000.000 y 1.000.000. ¿Sí? ¿Qué te dice Avellaneda? ¿Cómo tenías que pagar 0,7 de, todo el mundo diría, 1.000.000, que es lo de provincia de Buenos Aires? No. Hasta hace no mucho tiempo te reclamaban sobre el total de las ventas. ¿Qué pasó? Hubo un fallo relativamente reciente en donde dijeron, no muchachos, no es el 0,7 del total, sino el 0,7 de las ventas locales. ¿Sí? Porque usted está acá, está en Avellaneda y tengo otra jurisdicción que me está reclamando, no sé, por ejemplo, Capital Federal, me reclama por seguridad y higiene de Capital Federal. Entonces, no jorobemos. No es sobre los ingresos totales de la empresa, es sobre los ingresos asignables a la jurisdicción. ¿Sí? En este caso, provincia de Buenos Aires. Pero ¿a qué voy con esto? El número es salado si lo hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, el 0,12, el 0, no sé, este es el 0,7, acá ya es un número, es casi un 1% de la facturación. Es casi como si fueran ingresos brutos. O sea, para que tomen noción de más o menos lo que se están llevando los muchachos. ¿Sí? Entonces, guarda con todo el tema de las tasas municipales, si corresponde, si no corresponde, si está, si no está. ¿Qué otro tema tengo en el medio? Habilitaciones. ¿Sí? Habilitaciones, me dice, pero la habilitación, dice, es algo. Sí, no, por ahí habilitaciones no son muy costosas. En Capital una habilitación está alrededor entre 1.000 pesos y 3.000 pesos de tasa, digamos, de municipal.
En provincia de Buenos Aires, en cambio, hay localidades, cuento San Pedro, que tengan una idea, en provincia de Buenos Aires está entre 4.000 y depende del tipo de establecimiento que yo esté habilitando, llega hasta 150.000 pesos de habilitación. Entonces, son números que tengo que considerar. Y además, ¿qué considero? Al momento de estar considerando todo lo que, digamos, todo el paquete, bueno, que me cobren 1.000 pesos, estoy en Capital, por ejemplo, que me cobren, no sé, 3.000 pesos por habilitar, bueno, está bien, me cobraron 3.000 pesos por habilitar. Momento, más los honorarios de quien habilita. ¿Sí? Entonces, a ver, son todos gastos, son todos gastitos que a la hora de armar la grilla para que el emprendedor tenga una idea de a qué me estoy ateniendo, cuánto es lo que tengo que pagar entre todos los tipos de impuestos que tengo. ¿Sí? Son todas cosas en definitiva que le está pagando al Estado. No me importa si es el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. El tipo lo tiene que pagar igual. Entonces, son todos datos que sí tengo que tener en consideración al momento de llegar a esto. ¿Sí? Obviamente, depende del tipo de emprendimiento que pueda llegar a hacer, a lo mejor no lo tiene que hacer o no lo tiene que pagar. No sé, el señor, no sé, tiene un servicio que da por internet. Listo, no tengo habilitación, no tengo tal cosa, no tengo esto, hay un montón de cosas que no tengo. Bien, pónganselas en un simplificado. Sí o sí voy a tener convenio multilateral, porque estoy trabajando por internet. A lo mejor sí o sí voy a tener que hacer algún otro tipo de gestión. La gestión básica que voy a tener que hacer seguramente va a ser a través de la NIC, ¿sí? Que es el registro del, ¿cómo se llama esto? Del dominio, ¿sí? Con el cual el señor va a trabajar. Quiero creer que el señor va a trabajar con algún dominio, ¿sí? A lo mejor al principio no, pero después lo va a tener que hacer. Después va a tener que pagar una plataforma, va a tener que pagar un mantenimiento de esa plataforma. Nada, son todos costos que están teniendo. Cuidado al momento de anotarse en cada uno de estos buenos lugares. Por ejemplo, no sé, el señor empieza a vender por Mercado Pago, ¿sí? Guarda el momento de inscribirlo al señor en cada una de estas cosas, ¿sí? O el señor inscribirse, depende de quién sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ponerle todo bien, todos sus datos fiscales. Si yo no le cargo bien los datos fiscales, puede ser que le cobren sobretasas por no estar al día. Por ejemplo, si yo no indico cuál es mi situación respecto a ingresos brutos en Mercado Pago, me cobran un plus de retención por estar mal inscrito. Dice, no, pues yo estoy inscrito. ¿Se lo informaste a Mercado Pago? No. Entonces, para él no existe. ¿Sí? Bueno, pero se puede fijar. Mercado Pago tiene 17.000 tipos. ¿Sí? Millones de clientes. Entonces, ¿qué hacen? ¿Me diste el dato? Bien. ¿No me diste el dato? Yo no me voy a poder controlarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cumple o no cumple? Así de clarito. ¿Sí? Por último, y prometiendo haber sido lo más exacto posible con el horario, para llegar a 11:30, para abrir después preguntas por si alguien tiene. Recomendación, ya sea emprendedor, ya sea un asesor de un emprendedor, tiene que pedir asesoramiento siempre. La autogestión que hace el emprendedor, como yo les pongo ahí, es la madre de los pagos en exceso y de los arreglos costosos. ¿Por qué? Una cosa es inscribir a alguien y otra cosa es arreglar algo que este señor ya hizo. ¿Sí? Normalmente es bastante complicado el tema de los arreglos. Cuando yo intento arreglar una inscripción, arreglar algo que el señor hizo, a lo mejor lo puedo hacer, a lo mejor no. Un ejemplo de esto es un buen señor que viene un día y me dice, me quiero anotar en monotributo. ¿Cómo no? Pero le aviso que yo me quiero anotar y después no quiero ningún otro servicio adicional, no quiero que me brinde ningún servicio, yo quiero manejarme independientemente. Bueno, sí, perfecto. ¿Qué hizo el señor? Se anotó, lo anotamos, qué sé yo, hicimos todo el procedimiento, lo anotamos, o sea, todo lo que implicaba, ¿sí? Con lo cual fue monotributista y además régimen simplificado de Capital Federal. Bien, ya está, listo, ¿no? ¿Ya está, terminó? Sí, terminó.
El señor se metía regularmente, hacía sus pagos regularmente. Y un día, ¿sí? Recuerden que ¿quién es especialista en impuestos? Cualquiera. ¿Sí? Entonces, le comentan, pero vos, ¿por qué pagás todos los meses monotributo? No, yo me doy de baja y después me doy de alta y listo, ya está. Y el señor, ¿qué hace? Sigue el consejo de su asesor Pirincho y se da de baja. Esto había pasado unos 6 meses más o menos y se dio de baja. Porque como no estaba moviendo tanto, entonces se dio de baja. Empieza de vuelta la operatoria, fue, digamos, todo el tema de pandemia y todo eso, con lo cual empieza después a moverse de vuelta y vuelve a comunicarse conmigo. Dice, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, bien, qué sé yo. Mirá, dice, tengo un problema con la FIP que no me deja. ¿No te deja qué? Anotarme. Anotarte en monotributo y me explica. ¿Sí? Yo estaba anotado en monotributo, me dijeron que podía hacer la baja transitoria, una cosa extraña. Me dijeron que podía hacer la baja transitoria, di la baja y ahora me quiero dar el alta de vuelta y no puedo. No, no puedes. ¿Cómo que no puedo? No, la ley de monotributo dice que una vez que vos das la baja, tenés que esperar 3 años. ¿Cómo que tengo que esperar 3 años? ¿Tengo que esperar hasta el 2023? No, hasta el 2024. Porque son 3 años hasta el mes después, perdón, hasta el año posterior, a partir del año posterior, al año que te diste de baja. Te diste de baja del 21, sería 22, 23, 24. Recién en enero del 25 te podés dar el alta de vuelta. No puede ser. Bueno, el famoso no puede ser. Listo, bueno, ningún problema. Bueno, déjame que vea a ver qué hago. Bueno, ningún problema. ¿Sí? Volvió el otro día diciéndome que se tenía que anotar como responsable inscrito. Con lo cual, no hizo un mal negocio. Hizo un negocio malísimo. Porque ya vimos que paga 3 veces más de lo que realmente corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Por un mal asesoramiento. Entonces, pagó en exceso y arreglarle todo eso implicó también un costo. ¿Por qué? Porque había que arreglar todos los lugares donde el señor metió la mano. Uno se mete en AFIP y parece fácil. De hecho, AFIP te lo vendía. Yo creo que se los comenté ya. Cuando surgió monotributo, AFIP te decía, usted evita el contador con esto. Despreocúpese, venga y hágalo solo. Gracias a Dios que la AFIP hizo eso. Porque después arreglarlo es mucho más costoso y obviamente terminamos facturando más que si le hubiéramos facturado desde el punto de hacer una inscripción común y corriente y hacer un seguimiento común y corriente. Entonces, consejo, si son emprendedores, jamás se metan en ese tipo de problemática, de hacerlo solos, pidan asesoramiento. ¿Sí? Entonces, nada, una de las cosas justamente que nosotros vamos a hacer es justamente hacer esto casi a fin de año. ¿Sí? Tenemos una sesión de asesoramiento. Bien, para reflexionar, saqué una David McCloskey, lo que hace, tiene una frase que me encantó, que dice, la frase más terrible que conozco es, soy el gobierno y vengo a ayudarte. ¿Sí? Espero que les haya gustado y que les haya sido útil la presentación hasta el momento. Bien. ¿Alguna pregunta? Pregunta, comentario, inquietud, como quien diría. Marcelo, yo te voy a hacer unas preguntitas. Dale, Jessy. Primero, con respecto a, nos quedó claro que si se hace una venta virtual, sí o sí es convenio. Sí. Dentro del convenio, también tengo que ajustar la actividad para el porcentaje. Es decir, de acuerdo a la actividad que se elija, va a ser un porcentaje. Sí, exactamente. O sea, vos considerás, a ver, el impuesto sigue siendo ingresos brutos. Lo liquidás a través de convenio para no liquidarle a cada fisco. ¿Sí?
Entonces, para no hacer la liquidación a cada fisco, entonces lo liquidás por convenio. ¿Sí? Con esto lo que te evitas es la problemática administrativa. Sigue funcionando igual. Entonces, en una sola actividad tiene distintas tasas dependiendo de las distintas jurisdicciones. Capaz que todas te cobran el 3%, ponele. ¿Sí? Pero para que tengas una idea, a lo mejor, no sé, yo tengo un cliente que tiene industrialización, motivo por el cual tiene el 1% en Cava, el 1,5% en Córdoba, ¿sí? Tiene casi el 3% en Buenos Aires, tiene 0% en Chaco, 0% en Entre Ríos y, me está comiendo una, Santa Fe, que tiene el 1% también, ¿sí? Me decís, pero si tiene 0%, ¿por qué se la pusiste en convenio? O sea, no lo hubieras puesto. No, al contrario. La misma base imponible, 100.000 pesos, lo reparto entre las distintas provincias y esas provincias no pagan. ¿Sí? El señor hace negocio, entre comillas, trabajando con esas provincias. ¿Se entiende? Ok, pero acá tengo una duda. Sí. Nosotros damos de alta convenio, la base estaría, o sea, vamos a poner que la actividad, el domicilio fiscal, por ejemplo, es Cava. Sí. Dentro del convenio, cuando se da el alta, se da automática a todas las jurisdicciones por el comercio virtual. No, No lo que te todas. conviene hacer, recomendación mía, para que vos trabajes menos, en realidad no es otra cosa, ¿sí? Es, le tenés que pedir un listado al señor o bajar el listado de AFIP, ¿sí? De los comprobantes, como para saber a qué jurisdicción vendió, ¿sí? Entonces, teniendo todas las jurisdicciones, sabes en qué jurisdicción le das de alta, ¿sí? Si es un alta, por ejemplo, cuando arranca, ¿sí? Va a tener todos por lo que se denomina el artículo 14, que es un arranque de jurisdicción, en la mitad, como quien diría, ¿no? Cuando llegue el fin del año, a todas esas las vas a pasar a lo que es el artículo 2, que es la liquidación general, ¿sí? O sea que es repartir en función de un porcentaje, Ok, ¿sí? Pero en principio, si no, vas a necesitar saber cuánto vendió en cada una, por lo menos el primer año, cuánto vendió en cada jurisdicción, ¿sí? Una vez que tengas cuánto vendió en cada jurisdicción, lo que vas a poder hacer es una liquidación, digamos, ex profeso y saber si tenés jurisdicciones nuevas. ok. Y el código de actividad según porcentaje, ¿eso me lo va a tirar ingreso, el alta al monotributo? No, eso es un trabajo artesanal, así de clarito, que tenés que meterte código fiscal por código fiscal de las distintas provincias y tenés que ver, por ejemplo, la actividad, no sé, 3, 10, 4, 11, cualquier cosa que digo, ¿no? A ver cómo está calificada en cada uno. ¿Sí? Hay una herramienta que es bastante más útil, independientemente de que pasemos chivo. Hay una herramienta que es bastante más útil, que es Repar, ¿sí? Que tiene casi o tiene buena parte de las jurisdicciones, ponele, de las 24 tendrá 15, ponele, pero normalmente son las más habituales. Córdoba, Santa Fe, o sea, digamos, Buenos Aires. O sea, entonces, vos te metes ahí en el Repar y pones la actividad, la jurisdicción y te tira la tasa. Si no tengo eso, ¿qué hago? No tengo Repar. ¿Qué hago? Código fiscal por código fiscal de cada una de las provincias. ¿Sí? O sea, la ley tarifaria te dice si está grabado o no y el código fiscal te dice de cada provincia, digamos, qué es lo que tenés, digamos, como escala de cada uno. ¿Sí? Entonces, código fiscal y tarifario de cada provincia sería lo ideal. Otra consulta. Dale. Si se inscribe ahora que estamos en noviembre, vamos a arrancar noviembre. Sí. Resulta ser que se hace por una cuestión de no saber bien cómo se va a orientar el mercado de los artículos que va a vender. Quiero aclarar que en esta reunión está Yelén, que es la emprendedora, que buscó en mí como una orientación y yo en vos como una no meter la pata, justamente esto es lo que vos decís, asesorar bien para que el problema no sea peor. Sí, sí. Entonces decíamos, una categoría
la más baja que se pueda, el monotributo, la revisión se hace en junio, ¿o no? Si A ella ver, empezaría vos a facturar. tenés dos momentos de recategorización de monotributo. Es el primer semestre, o sea, de enero a junio, ¿sí? Que enero a junio lo considerás en julio, ¿sí? Porque hasta que no terminó en junio no puedes saber cuánto facturaste, ¿sí? Entonces, siempre es un año flotante, de 12 meses. Entonces, pongámosle, vamos a arrancar en el 2020, vos agarraste de enero del 2020 a junio del 2020 y de julio del 2020 a diciembre del 2020. Ahí tenés un año, ¿sí? ¿Qué hago con este año? Me fijo cuánto tengo, listo, te recategorizo. El segundo semestre queda y agregás el primer semestre, ¿para qué pongo los deditos ahí? El primer semestre del 21, ¿sí? Entonces, siempre vas considerando un año flotante, 12 meses flotante, ¿sí? Y te vas fijando 12 meses a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Armás un Excel y siempre suma 12 meses. Arranca ahora en noviembre, listo, noviembre, diciembre, enero, qué sé yo, ¿cuándo vas a tener un año? En noviembre del año que viene. Recién ahí tienes un año. ¿Se corta con el periodo? No, no coincide exactamente con el periodo de recategorización. Lo vas a tener que hacer después. ¿Sí? Entonces, sí o sí voy a tener que recategorizar a fin de año. Mejor dicho, en enero, para que empiece a correr la cuota a partir de febrero. ¿Pero qué te va a pasar en enero? Te dicen, usted debe anualizar los ingresos. Nadie lo hace, gorda. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a vender. Entonces, ¿qué hago? Digo, a ver, estimo noviembre y diciembre, 2 meses. Entonces, con estos 2 meses que yo estoy estimando, digo, bueno, a ver, ¿qué vas a vender? ¿100.000 por mes? Listo, te pongo 250.000 pesos y te meto en categoría A. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue diciembre, ojalá que hayas crecido y que te toque una B, ¿sí? Pero vas a tener los ingresos del año recién al otro año. ¿Se entiende esto? Resumiendo, arrancás, ¿sí? Recomendación, no le generes un costo alto al emprendedor que está arrancando, ¿sí? Porque no podés tener ni idea de lo que va a hacer. Te dice, hago una estimación. ¿Cómo? Si no tengo cómo hacer la estimación. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Todo el mundo trata de meterlos en categoría A, poniéndole 250.000 pesos, menos de 300, ¿sí? 250.000 pesos, y entonces arrancas como A. Después, si tenés que recategorizar, listo, te recategorizás semestralmente. En enero y en julio. ¿Tuvo respondido? Pero, sí, teniendo en cuenta, Marcelo, el valor de la venta en este caso son artículos, el valor que tengan los artículos publicados, ¿no? Claro, Porque no acordate que siempre fuera. uno de los límites que tenés son los 39.000 pesos y pico por cada artículo. ¿Sí? O Ok. sea, no podés superar esos 39.000. Me decís, cada artículo vale 40. ¿Sí? ¿Cómo hago? El artículo viene desdoblado, o sea, puede ser parte uno y parte 2. Entonces podés facturar parte uno 20.000, parte 2 20.000. También tenés que ver cuánto vale hoy el artículo. No, pero me quedo tranquilo porque el artículo vale 30. Pará, negra, porque 30 está demasiado cerca del límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener aumentos de precios de acá a fin de año o de acá al año que viene. Claro, pero el límite de los 39 lo siguen dejando quieto. Entonces tenés que ver estos 39, ¿me va a cubrir todo el año o no me los cubre? ¿Se entiende? Sí, para que tengo más. Ahora el monotributo, todo lo que compre el monotributista viene desglosado supuestamente este crédito fiscal Sí, por que las se. dudas que te tengas que ir de monotributo. Exacto, pero es solo por las dudas. Actualmente con el Es solo por monotributo las no se dudas, puede no hacer computás nada. absolutamente nada. Ah, perfecto. ¿Sí? Elliot, ¿tenías una duda o aclaración? Que levantaste la manito.
Tengo una consulta, y si la persona por lo menos está inscrita, se inscribe en septiembre Sí, y todavía no ha llegado los 6 meses en enero para sí. hacer el recambio, ¿se cambia igual o se puede esperar al segundo semestre de ese año? No, te tenés que recategorizar igual. Y te hago Te otra explico, pará, consulta. te explico por qué. A ver, si correspondía recategorizarte y no te recategorizaste, la FIP te puede recategorizar de oficio, pero además te hace pagar una multa. Entonces, a ver, son 30 segundos recategorizar un señor. Fíjate, a ver qué facturación tuvo, cuánto es el límite, y si es la misma, confirmás y listo, ya está. Si es otra, lo cambias al toque. Y si la facturación, hay mucho cambio, es volátil la facturación, porque por lo menos tengo alguien, mi hermana, que es médica, Sí. y un mes puede facturar 100.000 pesos, al otro mes factura 20 y al otro mes factura 50, al otro mes factura 10, un mes no factura nada. Sí, el tema de los profesionales, a ver, tenés dos cosas. Si es un profesional que está en capital federal, ingresos brutos no paga. ¿Sí? Si está en provincia, sí paga. Entonces, primera ventaja que tenés que ver respecto a ingresos brutos. Por ser profesional. ¿Sí? Profesional, y como me dijiste que era médica, son más de 4 años de carrera, más de 5 años de carrera, motivo por el cual nos quedamos tranquilos. Respecto al monotributo, el problema del monotributo errático, ¿sí? Que va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, ¿sí? O sea, ese monotributo, ahí estás complicado porque estás dependiendo pura y exclusivamente de la suerte. Ese es el monotributo más problemático y con el cual te podés ir de monotributo. Por eso yo digo, en ese monotributo llévenlo mes a mes, ¿sí? O sea, vayan contando los 12 meses siempre y a ver a cuánto me da el monto. Porque puede ser que en el año no te dé, pero si lo sumás, por ejemplo, de noviembre a noviembre, sí te vas. ¿Sí? Y la FIP, ¿qué te dice? Yo no te echo por las ventas del mes. El control es operación por operación. Quiere decir que no, supongamos, vos tenés esos erráticos así, ¿sí? Que suben y bajan. Venís llevando 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses, y en un momento de los 12 meses, no sé, septiembre, septiembre, ¿qué haces? Perdón, septiembre, agosto, y no serían 12. Septiembre, agosto, te fuiste. O sea, pasaste los 2.600.000. Bien, ahí te tenés que salir de monotributo. Porque ese es el que Reafip no te avisa. Porque a lo mejor vos controlaste año a año nada más, y año a año no te fuiste. Pero a lo mejor septiembre, agosto sí te fuiste. Justamente por ser errático. Si vos tenés medianamente la misma facturación, no tenés problema. ¿Se entiende? Sí, se entiende, muchas gracias. Bien. ¿Ayelen? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Bueno, yo estoy fascinada escuchando todo. Gracias a Jessy por la invitación y por su orientación. La verdad que es realmente todo un mundo que uno no puede descuidar. O sea, presté como muchísima atención al momento en que vos hablabas de la prolijidad, ¿no? Y que quizás uno en el embale, yo todavía no hice nada, pero por miedo a esto, por miedo a ser desprolija y decir, gasté con débito y de dónde se justifica eso, como hay que ser súper, súper puntilloso y llevar realmente un control. Y después me queda la reflexión de que qué difícil es emprender con tantos impuestos. O sea, uno empieza a entender por qué la gente se queja tanto de los impuestos. Pero bueno, nada, la verdad que esta charla es interesantísima. Bueno, muchas gracias. El tema es, a ver, no es imposible ayer, ¿sí? O sea, la verdad es esta, no es imposible, se puede hacer, no hay ningún drama. Por ejemplo, no comentamos, no sé, que dentro de lo que es la estructura del emprendedor, muchos emprendedores trabajan, digamos, empalmados el primer tiempo. O sea, soy empleado en relación de dependencia y además tengo un emprendimiento, ¿sí? Entonces, cuando haces ese tipo de cosas, incluso es mucho más conveniente. Me decís,
¿Dejo mi relación de dependencia y arranco emprendimiento? No, pará, tratá de hacerlo en paralelo un tiempo. ¿Por qué en paralelo un tiempo? Primero, porque seguís teniendo ingresos de tu relación de dependencia. Y segundo, porque por estar en relación de dependencia pagás menos monotributo. No pagás ni la obra social ni la jubilación. O sea, pagás solamente el componente impositivo que son hoy por hoy chaucho y palito. ¿Sí? Entonces, a ver, es muy conveniente en ese punto. ¿Tengo miedo? No, no. A ver, cualquier cosa menos miedo ayer. ¿Sí? Sobre todo teniendo a la Jessica de asesora, tranquila. Sí, ¿Sí? es una genia total. Eso es algo de lo que pudo aplacar, ¿no? Como, bueno, esto es un mundo, pero no te va a chupar, ¿no? Es como, se suma, digamos, al vértigo de apostar por un emprendimiento, ¿no? Que en sí es grande, pero es fundamental estar bien asesorado, es fundamental. Eh, pero sí, hay que perder el miedo. Es cuestión de tener orden. A ver, el orden lo buscas en función de decir, tengo una planillita donde voy registrando y donde voy diciendo, y tenés que tener constancia. ¿Sí? No tengo constancia yo, listo, por eso estamos los contadores. Si yo tengo un montón de clientes monotributistas a los cuales le hago los numeritos todos los meses, porque se lo explicás una vez y a los 15 minutos están con la operatoria del problema, ellos tienen que vender. No puedes estar en este tipo de temas. O sea, no puedes estar en temas operativos. Vos tenés que vender. ¿Sí? Y tenés que hacer que tu negocio crezca. Y tu cabeza tiene que estar en eso, no tiene que estar en otra cosa. Entonces, en toda la parte operativa, cumplimientos y todo eso, para eso tenés a los contadores. Para eso la vas a volver loca Jessie. ¿Sí? Que de hecho, Jessie te va a decir, negra, tal cosa, te saqué tal otra, te puse tal otra y seguís. ¿Sí? Y vos no tenés que estar pendiente de eso. Sí, a lo mejor pendiente de, esto digamos no existe, ¿quién diría? Las brujas no existen porque las 6 yo me quedé con 4. ¿Qué tenés que hacer? A ver, tenés que ser prolija respecto a tus gastos. ¿Sí? Tenés que generar más o menos una idea. ¿Sí? Che, ¿cuánto venís gastando? La FIP también te lo dice. Por más que vos no lo quieras, ¿sí? No sé, cuando estás llegando cerca de los periodos, Jessy te va a decir, negra, tenés gastado tanto. Es decir, ¿cómo sabe la mina lo que tengo gastado de tarjeta de crédito y de débito? Porque te metes en la FIP y aparece. ¿Sí? La FIP registra todo eso. Entonces, como norma general, lo cobré en negro, lo uso en negro. O sea, cobré efectivo, pago con efectivo. ¿Sí? Algo que no queda registrado. Si compro cosas que quedan registradas, tengo que utilizar fondos blancos. ¿Está? Fondos blancos, productos de la operatoria o productos del ahorro, no me importa. ¿Sí? De lo que fuera. Entonces, siendo ordenado hasta ahí, no tenés problema. No te podés llegar a pasar. ¿Sí? Perfecto, está Si el súper, súper emprendimiento es claro. demasiado grande que me decís, voy a hacer una cosa a nivel nacional y voy a vender algo que no existe, me lo van a sacar de las manos y voy a empezar a facturar 10 millones todos los meses, te diría, negra, vas a durar inscrita en el monotributo 15 segundos. A ver, así todo, arrancá con monotributo. ¿Por qué? Porque no lo sabés. El emprendedor cuando arranca algo, no sabe cuánto va a facturar. No tiene ni idea. Me decís, ¿qué estimación de mercado, qué estudio de mercado hiciste? No puedo pagar un estudio de mercado para hacer esto. ¿Por qué? Porque no tengo fondos. O los fondos los pongo neto o pago el estudio de mercado. No tengo plata para las dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Selectivo el emprendedor. A ver, ¿en qué tengo estos fondos? ¿En qué los gasto? ¿Sí? Vamos a ponerlo en el negocio. Vamos a ponerlo a que rinda. Vamos a ponerlo a que dé. ¿Sí? Entonces, arrancás como monotributo y Dios quiera que, no sé, a los 4 meses le diga, negra, no, pará, pagamos régimen general porque ya me fui a la miércoles. ¿Sí? Ojalá tengas ese tipo de cosas. Claro, justamente el rubro sobre el que vamos a laburar, yo hace 10 años que trabajo en iluminación, trabajé siempre en locales y en ventas. Y aparte de hacer servicio de asesoramiento, que eso quizás es lo que es menos facturable, digamos, porque nada, se maneja diferente, que quiero abrir una tienda online, por eso también Jessy consultaba lo de ingresos brutos, de las jurisdicciones y demás, porque realmente teniendo tienda online, el punto de compra puede ser cualquiera dentro de toda la Argentina, o sea,
dependiendo de cómo segmentemos también la publicación, o sea, la publicidad y demás. Y lo otro que consultaba Jessie acerca de los valores máximos de cada producto, primero es sorprendente que no se actualice con inflación, pero se entiende. Y después lo que charlábamos, bueno, era ver cómo manejar esas situaciones, porque va a haber luminarias que sí van a estar dentro de ese rango, o sea, por debajo de ese rango, y otras que me interesa incorporar, pero exceden. O sea, cómo manejar esas situaciones cuando se den y cuando sea preciso y necesario facturar por el tipo de medio de pago. A ver, ¿qué tipo de luminarias tenés que estén por ahí encima? ¿Los que son caireles, por ejemplo? No, ya te digo, cualquier tipo de colgante o artefacto que sea un poquito más importante de LED, está 40 lucas. O sea, un colgante con plaqueta de LED integrada, que es importado, que está dolarizado. O sea, ronda esos valores. Pero Claro, son como los artículos más caros. Más caro que eso, de momento en las listas que tengo, no tengo. Claro, pero ahí vamos un poco a lo que yo le comentaba a Jessie. Vos vas a facturar, por ejemplo, estructura, 5.000, placa de LED, 8.000, LEDs, 5.000 más. O sea, llegás a los 40. Lo que vas a tener es la obligación de hacer un discriminado. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí. El punto es, como tú pero vas eso se puede hacer si el producto es una unidad completa, o sea, eso es por ejemplo, lo del producto puntual que yo te hablo es un artefacto importado ensamblado, que ya está armado. Diferente es un riel con unos spots que sí lo podría discriminar en componentes si veo que se encarecen. Pero un artefacto, una unidad completa. Sí, a ver, yo te lo estoy tirando de los pelos para que llegue. Sí, obvio. Con Jessie nos preguntábamos si... Mirá, lo compro y lo vendo como está y no tengo cómo justificarlo, yo te diría, negra, no puedes entrar en monotributo, vas a régimen general de una. Claro. El tema es, si no, arrancar con eso fuera. Vamos a ponerlo guarangamente. Pero el primer año nada más, estos meses voy a facturar nada más que 100.000 pesos. Bien. No llego, pero ni a gancho al total tope de la categoría A de monotributo. Bien, pero claro, te vas por otro de los motivos. Por eso yo decía, en tanto y en cuanto me dejen estar en monotributo. Claro. Me dejen eso, porque no cumplís con uno de los parámetros. Claro. Vos, por ejemplo, me decís, yo no tengo superficie, porque no tengo atención al público. No. Superficie no tengo, ¿sí? Tenés superficie de depósito, superficie de guarda y todo eso, pero eso no se computa para ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, la superficie que vas a afectar es atención al público. Si vendo por internet, no tengo atención al público. ¿Sí? Entonces, como vendo por internet, superficie 0. Energía eléctrica 0. O sea, no cumplís con ninguno de los parámetros, pero te vas por uno solo de los parámetros, es como si hubieras facturado 10 millones. Exactamente igual. Claro. O sea, si excedes ese monto por ítem, eso ya es razón suficiente para no aplicar al monotributo. Exacto. Y tener que aplicar un régimen general. Exacto. Y no podrías tener un empalme. O sea, decir, bueno, monotributo por todos estos productos y régimen general por estos otros. Tampoco se puede. O sea, si tenemos una actividad, toda queda inmersa en el tema. Claro, y acá te pido tu consejo, que es un poco lo que charlábamos con Jessie respecto de dónde anotarnos. Siendo que recién vamos a empezar, o sea, yo conozco el rubro de taco. Sí. Sé qué es lo que, o sea, me convendría empezar con un monotributo de una cierta categoría que calculamos y con productos que no lleguen a ese tope como para que el emprendimiento empiece a arrancar y eventualmente si vemos que va, que funciona y que crece, ahí sí recategorizar y ahí sí empezar a poder publicar productos más caros. O sea, no sería esa como la decisión más inteligente, porque quizás si yo me anoto de una al régimen general y los costos son muy altos y todavía no sé ni cómo va a funcionar, no es como arriesgarme mucho, no es como... A ver, yo no me metería en régimen general de entrada ni loco. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Ya dijimos, es muy caro y realmente
no sé si vale la pena. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué haría? Lo que dicen ustedes. No vendo todos los productos, ¿sí? Me lanzo por ahí. Si tengo alguna consulta de ese producto, te lo vendo en negro, ¿sí? O sea, no registrado. Esto queda mal decirlo así, pero como nadie nos está escuchando y no queda grabado, como quien diría. Pero entonces, ese producto, digamos, iría bajo cuerda, entre comillas. ¿Sí? ¿Qué hago? Vendo exclusivamente los productos que están en el rango de precios. Y si ves que realmente esto camina y crece, qué sé yo, ojalá, no sé, en enero te tengas que cambiar y pasar al régimen general. Porque implica que estás facturando, no sé, 1 millón por mes. Listo. Espectacular. Nos está yendo re bien. Sigamos para adelante. ¿Entiendes? Pero a lo mejor me decís, ¿sabes qué? Tuve que esperar hasta abril o hasta junio del año que viene para que esto realmente levante. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. No sabes si va a levantar o no. Entonces, como no sabes si va a levantar y no tenés una estimación y no sabes qué puede pasar, porque tampoco tenés idea de qué corno va a pasar en la Argentina. ¿Sí? Entonces me decís, tengo una incertidumbre medio grande en todo sentido. O a lo mejor, ojo, otra de las alternativas que tenés es, yo no sé si a lo mejor lo pongo en internet y me empiezan a caer, me empiezan a llover pedidos de Chile. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? O sea, considera todo el espectro posible que puede llegar a tener. Internet es una vidriera al mundo, buen día. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, en costo por costo, te conviene. No lo sabes. O exportar a Paraguay, o vender a Uruguay, o vender a cualquiera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sí vas a tener que empezar a considerar. Claro, perfecto, clarísimo. O sea, y todo lo que vos decís está alineado a lo que veníamos como barajando dentro del mundo de posibilidades. Tipo, arrancar primero por lo pequeño, por lo palpable y por lo sostenible, y apostar obviamente siempre al crecimiento, pero no irnos de una al régimen general porque quizás podía generar más costos que después no pueda sostener Sí, a ver, porque no un sabemos costo cómo va a mano correr. alzado, claro, un costo mano alzado lo viste hoy. ¿Sí? Claro, sí, sí, por eso. Entonces, es mucha la diferencia. Sí, es O sea, muchísimo. es pagar 3 veces más. Y para Sí, alguien que está arrancando, que está empezando, pagar 3 veces más es el tema de sigo o no sigo. exactamente. ¿Mm? Exactamente, clarísimo. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor. ¿Alguien más alguna duda? ¿Nadie? Bueno, desde ya muchas gracias por la participación. Tenemos todavía 2 reuniones este año, paso a avisos parroquiales. Tenemos 2 reuniones este año, la próxima es el 27 de noviembre con el tema de plan de negocios, ¿sí? Es una donde vamos a hacer un mix entre la parte, digamos, de plan de negocios, de qué tomar y qué no tomar, qué considerar y qué no considerar para un plan de negocios. Y después, el 18 de diciembre, ahí sí vamos a ver cuáles son las pautas que vamos a tener para recategorizar el monotributo, ¿sí? A ver cómo venimos de números, cómo se hace operativamente, si tenemos alguna salvedad de último minuto o no. Y ahí, en esa charla de monotributo, también tenemos el tema de la consultoría, ¿sí? Que ahí entran todos los temas de consultoría, que es donde más trabajan los pobres chicos, los asesores que tenemos, asesores de estudiantes que tenemos, es ahí donde la gente cae con inquietudes y ellos las solucionan en el momento. Así que, nada, vamos a hacer las dos cosas, así que veremos a ver, digamos, cómo pinta para ese día. ¿Sí? A mis casi contadores les agradezco por las colaboraciones hasta el momento y seguiremos trabajando. ¿Está? ¿Nadie tiene ninguna duda adicional? No. Bueno, muchísimas Marcelo, sí. me nació un interrogatorio. Yo por lo que estoy visualizando con el Belén, por ejemplo, esta cosa de la venta virtual está un poquito más alejada del tipo de asesoría que pueda llegar a tener. Vamos a suponer que ella se anota en monotributo, venta de artículos. Sí. Pero da un vuelco en su actividad y también tiene que facturar asesoría. Sí. No sé, de golpe empieza a tener como, porque ella ya tiene vínculos en el rubro. Sí. ¿Se podría anotar en 2 tipos de actividades o Sí, no por me supuesto. conviene?
Por hasta supuesto. ver cómo A ver, funciona. en realidad le conviene hacer eso. ¿Sí? Ok, Le conviene anotarse en servicios y además en venta. Con lo cual me decís, pará, pero entonces, ¿en qué escala caigo? ¿Caigo a la columna de servicios o caigo a la columna de venta? ¿Sí? Y ahí la respuesta es, manda el de mayor facturación. Si la facturación que vos considerás para recategorizar se tuvo en cuenta mayor venta, categorizás por venta. Si en la mayor facturación fue de servicios, de asesoramiento, categorizás por servicio. perfecto. ¿Sí? Pero sí te recomendaría anotarla en las dos cosas. Marce, Perfecto. y te hago una consulta. Sí, Elliot. ¿No le conviene ahora que va a empezar la chica como monotributo directamente anotarse en A y intentar ver cómo le va por lo menos ese semestre en A? Claro, Porque es lo que definimos, o sea, anotarla en A, poner 250.000 pesos, ponerle una cosa para que caiga por debajo de A, anotarse en A y como ventas y como servicios. Las dos cosas. listo. Bueno, Y en ingresos brutos, ¿sí? Lamentablemente sí o sí te toca convenio por el tipo de actividad, porque es venta por internet, porque si no te hubiera convenido más, por ejemplo, hacerlo a través de algún local que es más barato. ¿Sí? Pero igualmente, digamos, hay que ver cuál es la tasa que tiene cada una de las actividades, cuál es la tasa de servicios y cuál es la tasa de, ahí sí, en ingresos brutos también haces desdoblado. Por cada jurisdicción, vas a tener que ver en cada jurisdicción cuánto tiene de asesoramiento y cuánto tiene de venta. ¿Sí? Al momento de liquidar convenio. Pero, Marcelo, convenio, la cantidad de jurisdicciones a habilitarme, ¿por qué va a estar dada? Esa es mi consulta, Por porque de lo que golpe, no realmente sé, vendas. yo en un Y me mes, decís, ¿cómo arranco? ¿Sí? ¿Cómo arranco de cero? Capital y provincia. ok, ¿Y por qué? Porque no tengo ventas hasta ahora. Sé que voy a trabajar en todo el país, pero ya tengo clientes, pseudo clientes en capital y provincia. ¿Sí? Si me decís, por ejemplo, Ayelén te dice, che, tengo clientes en el Chaco, y de entrada mete el Chaco porque vas a facturar mañana. ¿Sí? Entonces ya sabes que hay alguna jurisdicción que le tenés que dar de alta seguro. No sé, el mes que viene le empezó a asesorar a alguien de Santa Fe. El mes que viene das de alta a Santa Fe. ¿Entiendes? ok. Pero si en un año, te doy un ejemplo, un año trabaja por una cuestión de un proyecto, Santa Fe. Al año siguiente no trabajo más Santa Fe. Yo doy de baja en la jurisdicción en la declaración Sí, anual. a ver, O la trabajar puedo por independiente independientemente. de esa declaración anual. Sí. A ver, lo que vas a tener que hacer cuando estás en convenio es los primeros es altas y bajas. ¿Sí? O sea, me doy de alta en este, me doy de alta en este, me doy de alta en este. A partir de ahí, del año, una vez que entras en la declaratoria, entras en el régimen del artículo 2, ¿sí? Que es régimen general, y ahí empezás con coeficiente unificado. Pero si tenés un cliente nuevo, vas a estar, suponete, 5 jurisdicciones por unificado y a lo mejor una o dos jurisdicciones como nuevas, por artículo 14. Entonces tenés algunas en paralelo y después unificás. Cada vez que cambias el año, ¿sí? En el mes de abril, todos los meses de abril, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, a ver, ¿qué jurisdicción doy de baja? ¿Sí? En esta ya no trabajo más, en esta no tengo más nada, en esta no tengo más nada, listo, las borro. ¿Sí? Tengo, digamos, confirmar las altas nuevas y seguir para adelante. ¿y ese proceso Perfecto. lo hacemos anualmente o La recategorización de convenios en el mes de abril, que tiene en cuenta abril a marzo del año anterior. correcto? Pero todos los meses de abril tenés y empiezan a correr a partir del mes de abril el nuevo coeficiente. ¿Estamos hasta ahí? Aye, ¿tenías más dudas que levantaste la manito? ¿O quedó levantadita de antes? Ay, no, la levanté por error, perdón. No, todo bien, todo bien. Bueno, ¿alguien más dudas? ¿Nadie? Bueno, hijitos míos, muchas gracias por la participación.
Y cualquier cosa, ahí la tenés a la asesora Pirincha Polich, que nos va a seguir transmitiendo todas las dudas que tengas. Sí, a pleno, a pleno. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor. Muchas gracias a todos por haber participado y nos estamos viendo.